Él es el vicealmirante degradado, Mario Iván Carratú. Un tipo valiente, que habla claro, que además en su currículum podemos decir, entre otras cosas, que es doctor en ciencias políticas en la Central, tiene un doctorado de ciencias políticas en la Central, estudió gerencia para la defensa tanto en el IESA como en Washington, fue la mano derecha de Carlos Andrés Pérez y le salvó la vida, por cierto, que lo querían matar en el golpe del 4 de febrero, en fin, ahí lo tienen. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias por aceptar nuestra conversación. Gracias, Napoleón, nuevamente por la invitación y un saludo cordial a la audiencia en estos problemas tan trágicos y tan complicados que está viviendo la República y los ciudadanos. ¿Quién te degradó? ¿Los demócratas o los narcos? No, me degradó los narcos. El presidente de turno, una resolución del ministerio, me degradó a mí y a 10 oficiales más, de los cuales estaba Duel, están 2 generales más y yo soy el único almirante degradado. El problema no es la degradación, porque la degradación uno la lleva como profesión. Si tiene el grado o no lo tiene es irrelevante para el problema que estamos viviendo. El problema es que como uno lo degradan, es un acto bochornoso desde el punto de vista de prestigio militar para las unidades, para los militares en el servicio activo, y que también le afecta la pensión. Y entonces ahí va una medida administrativa que te elimina algunos renglones de la pensión, no todas, pero te la elimina. Entonces es un abuso, un derecho humano adquirido por tanto tiempo, pero bueno, en esta dictadura, si le llevan la vida, o en esta democracia totalitaria, como dicen ellos, le quita la vida a los venezolanos, le quita el pan, la comida, una degradación parecida que es irrelevante. Bueno, con el Tesoro Nacional, es decir, con el dinero de todos los venezolanos, tú estudiaste y llegaste a esos altos puestos y a esos doctorados. Y juraste servir, que ibas a hacer todo eso para servir a la patria, no a un partido, ¿no? Y para hacer cumplir la Constitución. ¿Qué fue lo que violaste que te degradaron? Opinar, y desde aquí, porque fue cuando estaba aquí en Florida, y en unos programas de televisión y audios y videos que se envían por Periscope o por las redes sociales, el gobierno decidió de rebajarme porque la opinión mía dirigida a los militares podría eventualmente desprender ciertas opiniones o que ellos despertaran de una realidad oscura que tienen por desinformación y por miedo y también por corrupción, porque tampoco, no es que son unos santos en un gran porcentaje, pero querían dar una medida ejemplarizante para que los militares no reaccionaran ante las opiniones muy variadas que algunos militares, muy serios por cierto, incluyendo a Baduel, que tiene muchas críticas, pero en ese momento del 2007, el general Baduel ha asumido una función frontal frente al gobierno, tarde para algunos, pero oportuna para la mayoría que conocen lo que se mueve en el sector militar, y lo que se estaba buscando era un liderazgo que movilizara y aglutinara al ejército y a la Guardia Nacional, que son las fuerzas terrestres que pueden actuar en Venezuela a la hora de un problema, no una conspiración de un golpe, sino para proteger proteger a los ciudadanos o desconocer al presidente. Ahora bien, según la Constitución del 61, un militar no podía tener opiniones políticas, pero según la Constitución que se hizo ya ejerciendo el poder Chávez, los militares podían tener posiciones políticas, ¿o no? Sí, la Constitución del año 99, la Constitución del 99 comete un error garrafal para la institución militar. No es que el militar no esté o no esté maduro para decidir votar, porque el voto es una potestad de los ciudadanos. Entonces nosotros los militares, a pesar de que no votábamos, porque era una medida oportuna de salud institucional, y digo esto porque en el pasado, en mi época, las agrupaciones políticas en Venezuela, las 3 más fuertes, siempre intentaron catequizar a militares, no para golpes militares, sino para tener una garantía institucional en el seno de la institución. Y cuando eso lo hicieron y lo comenzaron a hacer,
el gobierno de Chávez, donde también estaba José Vicente, que era un veterano de lo que estaba ocurriendo en el país, adoptaron esa posición. Y yo en ese entonces yo fui a hablar con el doctor Jorge Olavarría, estaba también Gerardo Blay, Borges y otros más de Primera Justicia que estaban empezando, y le dije que como director del Instituto de Defensa habíamos hecho una encuesta en todas las Fuerzas Armadas y el 98% de los oficiales activos, profesionales y algunos suboficiales no querían la opción de votar. Y le estaban imponiendo una opción de votar a unas personas que no consideraban que era prudente votar porque la catequización de partidos en la institución iba a obligar a los militares a cuadrarse definitivamente, si no lo habían hecho antes, a cuadrarse definitivamente con los partidos, y eso iba a romper la estructura militar e iba a quebrar la institución ética y políticamente, porque la institución es una institución del Estado en la Constitución, y el cuerpo de generales y almirantes, o los que comandan la institución, comandados por el presidente de la República, que es el único que tiene control civil sobre las Fuerzas Armadas, debían hablar de política. Te pongo un ejemplo. En Venezuela nunca hubo política de seguridad de Estado. Y cuando yo fui director del Instituto de Defensa, le pregunté al general de división Iván Darío Jiménez, que era el ministro entonces, le dije, yo quiero que usted me entregue lo que se puede manejar a nivel académico de la política de seguridad del Estado venezolano. No había. O sea que la política era definida por cada presidente con sus asesores militares que normalmente Copey y AD no eran los más calificados en el tema militar, pero eran amigos del presidente, estaban sentados con el presidente y hablaban con los militares. Y los militares, para cuidar de una manera clientelar su estado, su profesión, su ascenso, aceptaban ciertas cosas que fueron deteriorando la institución militar internamente, a llegar a un punto que los oficiales subalternos rechazaban a los generales y almirantes que tenían una abierta manifestación de partidista, no política, partidista. Y el 11 de abril, con el famoso caso de Carmona, en la sede del Comando del Ejército, Carmona solo, con una veintena de militares, ahí se pudo percibir el control externo de esos militares por dos partidos políticos, por tres, Copey, Acción Democrática y el MAS. Y ahí no hubo coherencia en todo, porque todos tenían unos intereses no convergentes al problema que se estaba viviendo en ese momento. O sea que por encima de la nación estaban los intereses particulares del partido al cual ellos estaban afiliados y por los cuales ellos buena parte de sus ascensos a lo mejor los lograron. ¿Es lo que me quieres decir? Así es, así es. Nosotros teníamos había por constitución un procedimiento donde los comandantes de fuerza promovían a los oficiales que se iban a ser ascendidos a teniente coronel, coronel y general en todas las fuerzas, inclusive almirantes. Eso iba al presidente de la República. Esa propuesta vía ministro de la Defensa. El presidente seleccionaba con el alto mando militar y a criterio personal, generalmente respetando los méritos de la mayoría, pero había influencia partidista en todas las elecciones, pasaba al soberano Congreso de la República para estudiar los expedientes y promulgar, como debía ser, los hombres y mujeres seleccionados para ascender a esos grados. Pero el Congreso de la República también estaba manejado y dominado por miembros de AD, Copey y en último lugar del MAS. Ahí es donde quiero decir, en ese momento. Entonces era lo mismo. Ahí es donde quiero redundar y te doy la razón. Esa selección de muchos, no todos, pero muchos oficiales fueron seleccionados por simpatía con los partidos. Y entonces en ese escenario hay una cosa que no se dieron cuenta o no se dan cuenta todavía. Cuando usted manipula el comando militar, los hombres que van a dirigir la institución, por una tendencia política, rompe el liderazgo interno. Y eso es lo que trajo como consecuencia es la politización o la partidización de los cuadros subalternos y la pérdida del liderazgo militar que no obedecían por la calidad profesional del oficial, sino por el parentesco o la cercanía al partido de gobierno. Y eso resquebrajó la institución por dentro. Ahora, Carratú,
A mí me han dicho que los militares siempre han conspirado, siempre ha habido grupos militares conspirando en todos los gobiernos, hasta se habla de un intento de asesinato cuando Caldera ganó la presidencia la primera vez, por ejemplo. Ya sabemos los intentos de golpe que se le trataron de hacer, por ejemplo, a Rómulo Betancourt. Ya sabemos lo que pasó con Marcos Pérez Jiménez y el descontento de un grupo militar que terminó con ayuda y el apoyo de la Junta, de los partidos políticos y de las sociedades civiles y las agrupaciones con la salida de Marcos Pérez Jiménez. Pero ¿qué otra cosa se podía hacer? ¿Qué sucede con las fuerzas militares? Pero ya sabemos hoy en día que no están al servicio de varios partidos, sino están ni siquiera de la Constitución, sino al servicio de los intereses del grupo de Miraflores. O por lo menos si no lo están, ¿no? Están calladitos, ¿no? Y no le hacen rendir cuentas cuando violan la Constitución. ¿Cuál es la diferencia de nuestras Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas en este momento? Vamos al presente. De las Fuerzas Armadas bolivianas o chilenas o colombianas o peruanas. Una gran diferencia, una gran diferencia. Pinochet, 1993, me dijo a mí, en una visita que le hice a su casa de su residencia, me dijo, entre otras cosas, me dijo muchas cosas más, pero entre otras cosas me dijo, ustedes son los militares más políticos de América Latina. Ustedes cambiaron el profesionalismo militar por la sumisión a los partidos del poder político en Venezuela, y eso acabó el liderazgo y acabó el profesionalismo. Y eso es cierto, dicho por Pinochet, no porque sea Pinochet, sino porque era un general profesional de las Fuerzas Armadas chilenas que tiene una trayectoria política, cuestionable o no, pero la tuvo y tuvo un liderazgo interno muy importante, y todavía después de muerto lo mencionan, sobre todo ahora con los problemas que hay en Chile. En Colombia, tuve mucha cercanía con los militares colombianos, con el jefe de la Casa Militar del presidente Gaviria, del presidente Virgilio Barco, y hablábamos del problema militar, con la agrupación de almirantes y generales retirados que hay en Colombia, un grupo muy serio, muy profesional, la mayoría profesores de universidades e institutos de formación militar en Colombia. ¿Qué me decían ellos? Es que en ustedes se nota, se observa que los movimientos, los cargos y los ascensos no obedecen a los méritos personales de cada quien. En su país, las cuatro fuerzas tienen la misma estructura. Un comandante, un estado mayor, unos grupos de apoyo, unos grupos técnicos, unos directores, pero a la hora de organizar la capacidad militar bélica para la defensa, comienzan a desvirtuarse y no hay una línea directa de organización para la actividad militar propiamente dicha. Nosotros todo el tiempo estuvimos dependiendo o defendiéndonos de la guerrilla colombiana, pero nunca reaccionamos. En Venezuela me refiero, durante casi 30 años. Y nos quejábamos y hablábamos con los gobernantes, hablábamos con los ministros y con los generales. No se preocupen, quédense tranquilos. Iba a la Comisión de Defensa a las unidades militares a hablar con nosotros. El presidente en su discurso de fin de año o en los discursos que hacía en los aniversarios de la fuerza cuando asistía, o en la graduación conjunta en la Academia Militar o en el patio de la Guardia Nacional, siempre hay una arenga. Pero esa arenga, para transmitirse a los medios subalternos, a los medios institucionales, fue quebrando la estructura militar y fue dedicándola a cosas que no eran profesionales. Por ejemplo, había que repartir las bolsas CLAP de la democracia, que eran unos maletines con comida y una cantidad de cosas, eran los militares. Los militares que tenían que cuidar los exámenes de admisión en la universidad. Los militares tenían que ayudar a los barrios a limpiar los barrios porque tenían problemas de las aguas servidas y problemas de la basura. Y cuando el metro se paraba, tenían que salir los militares en autobuses a trasladar personas. Cuando había reparto de juguetes, los militares en ese entonces para los niños eran utilizados para repartir los juguetes, pero a la hora que les tocaban los juguetes a los niños, los militares no les llegaban. Para decir una cosa, teníamos los comisariatos para tener un aprovisionamiento de insumos de la canasta básica o insumos para inclusive licores. Eso se tergiversó y se convirtió en un negocio. Y cuando los hospitales militares, el círculo militar, todos esos espacios que eran
construido desde Pérez Jiménez para que lo utilizaran los militares fueron invadidos por el sector político. Y tú ibas al círculo militar a pedir una habitación, no había para tu familia, sobre todo los oficiales del interior. O ibas al hospital militar a pedir una consulta, te decían, vénganse dentro de 3 meses porque estamos copados. Las zonas de hospitalización del hospital militar estaban copados por miembros de algunos partidos políticos y familiares de políticos. Entonces, eso se fue desvirtuando y se hizo norma. Y el militar comenzó a perder su vocación y su ego como militares, que no era el desfilar en los próceres, ni uniformarse parada, ni una condecoración, porque llegó un momento en que para tranquilizar a los militares se le aumentaba el sueldo y se repartían condecoraciones. Y por eso es que tú ves a la mayoría de los militares de esta generación y de la otra con el pecho lleno de guirindajos y de chapitas y vainitas, me disculpan la palabra, y resulta que méritos ahí no hay para ese tipo de reconocimiento. Ok, pero también es verdad, Iván, y corrígeme si estoy en un error, que mientras Pérez Jiménez le hizo obras fabulosas tanto a civiles como a militares, como el círculo militar y demás, lo hizo también para alejar a los militares de los círculos sociales de los civiles. Mientras que con la llegada de la democracia, y a pesar del temor que siempre los civiles le han tenido a los militares, porque siempre hay militares conspirando, para quitarle el poder y apoderarse ellos del poder total. También es verdad que en esa época, por primera vez, los militares pudieron acceder a las universidades y además de graduarse de militares, o no sé cómo ustedes llaman eso, podían graduarse de ingenieros, de arquitectos, de lo que quisieran, porque podían ir de nuevo e integrarse con los civiles. Correcto. Eso evidentemente tiene que traer, ¿no? Aunque los partidos políticos hayan portado, como tú dices, a la larga tenía que haber unas discusiones políticas en las universidades con los civiles y una cercanía a las ideas políticas imperantes en la época. ¿O estoy equivocado? No, está en lo cierto. Ese procedimiento de socialización militar, comenzado hábilmente por los gobiernos democráticos en Venezuela, le dio una amplitud del conocimiento humano, de la amplitud de criterio del militar, que estaba reducido al cuartel y solamente una comunicación con tropas directamente o involucrados absolutamente en el apresto militar y le quitaba espacio social para comunicarse y para interactuar con el resto de los ciudadanos. Esa fue una medida importante, muy positiva, pero cuando el militar se dio cuenta que para garantizar su futuro, porque lo podían retardar, no lo iban a ascender, cometía una falta grave, lo retardaban, etcétera, etcétera, digo, bueno, yo me voy a la universidad, estudio, y entonces hubo un proceso de inversión de la capacidad profesional del militar. Yo soy ingeniero, pero no soy comandante de blindados. Yo soy ingeniero mecánico, pero no soy comandante de fragata, no soy comandante de barcos. Yo soy los únicos que mantuvieron más o menos ese equilibrio entre lo profesional civil universitario y lo profesional castrense fue la Guardia Nacional. Pero entonces eso generó en el interno de la Fuerza Armada un rechazo a la Guardia Nacional, que no la consideraban como otra fuerza, que en efecto no era otra fuerza, pero la dieron en esa categoría. Y entonces comenzó una desintegración del profesionalismo militar. ¿Para qué éramos útiles? Y el profesional militar, en líneas de máxima, es aquel individuo que escoge la carrera en las armas como servicio de la República y que sabe qué posición ocupa en la sociedad a la cual sirve. No es que de militar pasa a ser candidato presidencial o pasa a ser gobernador o pasa a ser diputado porque tiene un liderazgo reconocido en la institución o en la vida civil, en las regiones sobre todo, y eso comenzó a erosionar los principios éticos y profesionales del militar. Tú tienes que ser eficiente para la defensa y tu tarea es defender a los ciudadanos y el territorio. Eso cambió. No es que nosotros no queríamos a los civiles, ni mucho menos. Hay una diferencia abismal. El militar no puede tener la misma manera de pensar del civil, porque uno está hecho para defender el país y para atacar y eliminar enemigos. Entonces, el proceso mental del militar es muy diferente al civil, que es amplio.
humanístico, etcétera, etcétera. Ahí lo fuimos perdiendo. Ok. Estamos tratando de entender cómo está la situación de los militares hoy en día, pero para eso tenemos que saber qué pasó inmediatamente antes de la llegada de Chávez Frías y su banda. Hay un punto que se me olvidó responderte. Ah. La cooperación militar. Desde 1945, la Academia Militar de Venezuela es el centro de la cooperación militar, asociado a grupos civiles que querían el poder. Los ADECO querían tomar Medina, militares. Cuando llegó Rómulo Gallego en el 48, que lo eligieron, se alzaron los militares solamente, el Gaucho Charbó y Oberapay. Los antiguos socios de los ADECO, sí. Y después una infiltración en las Fuerzas Armadas, ADECO y Copellana, para producir el evento de 1958. Pero al tú infiltrar a los militares para buscar un cambio militar, le estás dando al militar la potestad de alzarse y ser pretor del sistema democrático que depende al ciudadano, no es tampoco a los partidos. Es el ciudadano el que tiene que expresarse políticamente y se asocia a un partido por su ideología y su manera de pensar. Eso es lícito. Pero ¿qué pasó? Después vino en el año 60, vinieron las guerrillas. La Fuerza Armada venía de un desprestigio enorme porque había sido parte del poder perejimenista. Y entramos en la democracia con Rómulo Betancourt y Raúl León y Caldera. En ese momento aparecen las guerrillas. Entonces se desdobló la capacidad militar, que era importante bélicamente, y la concreción militar para la guerra contra las guerrillas. Y ahí eso unificó a los militares. El criterio militar. Ok. Pero fíjate, Marcos Pérez Jiménez me dijo, mira, hay una parte del himno nacional en la cual yo no estoy de acuerdo. Cuando dice, el pobre en su choza libertad pidió. Primero al pobre hay que darle facilidades para que consiga trabajo y educación, que es más importante para efectivamente ejercer la libertad y la discusión. ¿Hasta qué punto, ¿no?, eso es cierto? ¿Por qué la gente en un gobierno nacionalista donde Venezuela había crecido como nunca antes, es verdad que en los 60 creció todavía más, pero con lo que se venía haciendo desde Gómez hasta ese momento, ¿no? ¿Hasta qué punto la libertad fue la lucha por la cual ese grupo de militares se unieron con los civiles para conspirar contra Marcos Pérez Jiménez? Yo tengo el convencimiento que fue la saturación y los abusos de corrupción que comenzaron esos militares que tenían un principio ético diferente a los de ahora y a los de mi generación. Comenzaron a haber unos cambios importantes en lo que era el gobierno de militares. En todas las Fuerzas Armadas admiraban a Pérez Jiménez, no a Llovera Páez, no a los otros. Era Pérez Jiménez el líder natural, muy similar a como admiraban en Chile los militares a Pinochet. Pero ¿qué ocurrió? Comenzaron las filtraciones de esas personas. Yo conozco oficiales almirantes que fueron incluidos en las escuelas militares por ADECOS. Inclusive, cuando yo fui director de la Escuela Naval de Venezuela en 1988, fueron miembros de los partidos más importantes a pedirme el cupo para cada partido. Y yo le dije, no, un momentico, ¿cómo es eso del cupo? No, aquí tenemos un cupo de 15, 20, 30, 40 personas que entran sin examen de admisión y se incorporan a las Fuerzas Armadas. Le dije, no. Mientras yo esté director, el reglamento que se cumple es que tiene 50 años, de hecho, para la Armada venezolana. Aquí no hay cupo para nadie. Después que termine el examen de admisión, después que yo le haga la entrevista individual a cada uno de los aspirantes, porque así lo hacía yo, vamos a ver cuáles pueden darse la venia para que ingresen. Pero el cupo son 200. Yo no voy a restar ese cupo de 200 para meter miembros de los partidos. Después yo me conseguí en Miraflores generales que eran ADECOS y generales que eran copellanos, clarito, y lo decían y lo manifestaban. Entonces yo le decía, bueno, pero ¿cómo es la cosa? Que tú eres general de la Guardia o general del Ejército o almirante y de repente tú eres miembro, ficha de un partido de la institución. Inclusive hay un libro que publicó
este señor que murió, que escribió mucho sobre la guerrilla, la izquierda, los problemas sociales en América Latina dirigidos por la izquierda. Oye, no me acuerdo. Catalá, Catalá, ¿Qué? Catalá. No, uno más moderno, un gordito del blanco que lo entrevistaba mucho. Él hizo un libro, ¿Cómo llega la guerrilla? Ah, ya sé cuál es, ya sé cómo, no me acuerdo, que murió, por cierto. Murió muy joven. Y entonces yo tengo ese libro. Son 5 exguerrilleros. Pero la pregunta es, Y déjame explicarte esto. Entonces ellos en su declaración nombran los militares que en las guerrillas eran activos en la Fuerza Armada y eran enlaces con la guerrilla. Nombres y apellidos, hombres que llegaron almirante, a comandante de fuerza. Y digo, coño, pues nosotros nunca nos dimos cuenta de esto. O sea, el proceso de infiltración a la Fuerza Armada comienza desde el mismo año 1961, no tanto por los partidos, sino por los agentes cubanos que estaban en Venezuela. Yo no le quiero echar la culpa a Fidel Castro de todo el problema nuestro. Yo estoy muy claro que la culpa es de nosotros, no de ellos. Influyeron, sí, afirmativamente, pero en Venezuela un embajador, Sánchez Otero, tuvo 8 años de embajador, miliciano cubano, y todo el mundo le hacía carantoña. Inclusive en las fiestas más importantes políticas del partido estaba este embajador, y hubo otro que no me acuerdo el nombre antes de él que tuvo casi 12 años de embajador. Entonces, y no nos olvidemos de en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la recepción que se le dio a Fidel Castro en esas fiestas de proclamación. Yo en ese entonces, sí. Y hasta se le dio un hotel solamente para ellos, que iba a ser inaugurado. Sí, déjame, eso lo conozco un poquito mejor que otro, no mejor que tú, pero mejor que otro. El hotel Aerobuilding, sí, era una familia Ferro española. Y habían logrado construir ese hotel en el gobierno del presidente Lucinchi, o por ahí, en esos periodos previos. Y cuando llega Chávez al poder, ponen a la orden del presidente ese hotel. El presidente. No, yo estoy hablando cuando llega Carlos Andrés Pérez. Bueno, la segunda vez. Voy la segunda vez, ahí voy a explicar esto porque es importante que los venezolanos. Pero acabas de decir que cuando llega Chávez a la presidencia, eso conozcan lo que yo viví, Ajá. Entonces, hubo una cercanía de Pérez con Fidel desde el primer gobierno, que iban a la selva del Darién a reunirse con Torrijos, con Fidel Castro, con García Márquez y Pérez, primer gobierno de Pérez. De ahí viene esa amistad tremenda, donde favorecían a Torrijos porque era el líder anti-yanqui que había en América Latina en ese entonces, además de Fidel. Cuando yo llego al palacio, le pregunto al presidente, ¿por qué usted invitó a Fidel Castro? Yo no estaba en ese cargo cuando llegó Fidel Castro y cuando Pérez recibió. Yo llegué 6 meses después. Cuando llega Cap la segunda vez al gobierno fue que le hiciste esta pregunta. Sí, cuando yo llego al palacio en el segundo gobierno, porque el que me entregó a mí renunció y se fue del cargo. Me llamaron ahí. Entonces él me dice, bueno, es que yo estoy tratando de democratizar a La Habana. Como los reyes de España en estos días, sí, cómo no. Sí. Y a mí me pareció un tanto ingenua, pero el respeto y la amplitud política del presidente, y después como yo lo observé en todas las giras internacionales, Fidel Castro era una vedette latinoamericana, en todas las giras, y todo el mundo iba a rendirle pleitesía a Fidel. Inclusive yo recibí a Fidel en Urchila, una vez clandestinamente, en un avión de Cubana de Aviación. Porque y yo le digo al presidente, mire, ¿qué hago yo aquí recibiendo a este hombre que es un asesino? Me dice, usted es mi jefe de casa militar y está aquí conmigo, no con Fidel. O sea, era la posición del político. En mi época también vinieron las guerrillas colombianas y entraron al Palacio de Miraflores. Y yo me ponía que entraran armados. Y la decisión fue, entren armados. Entonces yo le dije al presidente, ¿qué hago yo aquí, presidente? Si estos hombres son guerrilleros, asesinos de Colombia, entran al poder político venezolano armados. O sea, una serie de incongruencias que vista de la perspectiva militar. Pero si ellos eran, ¿por qué no te dijo, pero es que yo lo conozco a él desde mi primer gobierno? No, porque estaba la mamá, estaba la hermana de Fidel siendo puente, estaba Felipe González y estaban otros presidentes de América Latina haciendo la cama para que los guerrilleros fueran pacificados o entraran en el ámbito político civil
o la diatriba Pero eso que política tiene que en ver con Colombia. lo que te pregunto, que es interesantísimo lo que estás diciendo y habrá que darle la razón a la extrema derecha que apareció ahora en Venezuela cuando dicen que todos esos eran comunistas, incluyendo los adecos y los copellanos y no sé qué. Ok, pero que eso que tiene que ver para darle Eurobuilding por estrenar a Fidel Castro para que fuera tan descarado, aparte del gentío que uno descubre cuando lee la carta de bienvenida a Fidel Castro que salió publicada a página completa en los periódicos. Tú dices, pero este es el que ahora está diciendo que Chávez desde un principio era un comunista, que él lo sabía, que no sé qué, no sé cuánto, y tú estabas firmando una carta de bienvenida a Fidel Castro. La gente que menos se imagine que sería bueno que se buscaran, ¿no? Se buscaran la información. Yo la tengo, se la puedo distribuir. A mí me la enviaron inclusive de la Embajada de Colombia, me mandaron esa carta. Yo no la conocía, pero déjame explicarte esta parte. En Venezuela el sistema presidencialista y ser comandante en jefe de la Fuerza Armada le da al presidente una connotación que los demás poderes respetan. Y esa conseja que dice el Partido de Acción Democrática le permite al presidente o al compañero Carlos Andrés Pérez, en este caso, que no respete la línea partidista. Eso es una mentira. La Pero cúpula DECA... perdona, espérate un instante. Creo que en este sentido eres demasiado liberal. El presidente de la República en Venezuela no solamente ha sido un dictador, porque cuando un presidente, ¿no?, maneja los tres poderes que no son independientes, se llama dictadura. El presidente de la República en Venezuela, ¿no?, es el máximo jefe de ustedes, los militares. El presidente de la República en Venezuela tiene el dinero que recibe, del cual vive la nación, que es la industria petrolera. Eso desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue el que nacionalizó la industria petrolera. Y el presidente, el partido que ha lanzado a la presidencia a ese hombre que llega a ser presidente, suele ser la mayoría dentro del Congreso y manejar el Congreso. Aprobar o no, como a Carlos Andrés Pérez, su Partido Acción Democrática, como cosa excepcional en la historia, no le aprobó absolutamente nada, pero en los años anteriores y a los otros partidos, a los otros presidentes, sí lo hacía el partido de gobierno. Sí, es que yo tengo mucha razón. Yo observaba en el Palacio cómo miembros de los poderes del Estado iban a Miraflores a congraciarse o a negociar con el presidente alguna posición del poder que ellos representaban o parte del poder. Y a mí me parecía extraño. Y también la Comisión de Defensa, que eran políticos, senadores y diputados de todos los partidos representados en el Congreso de la República. Entonces me disculpa que diga pero es que es lo siguiente. Ahí comencé yo a darme cuenta que era una democracia a lo venezolano, que todo el mundo creía que era una democracia con todas las de la ley, porque habían ciertas libertades y cierta manera de actuar asociados al poder siempre, porque yo recibí miles y miles de llamadas de grupos a que los metiera en el avión, en la comitiva, que querían participar, querían ir a los consejos de ministros, porque el Consejo de Ministros se convirtió en una feria en esa época. No era el Consejo de Ministros serio, pristino y de pocas personas. Era una varaunda de personas que iban al Palacio, al Consejo de Ministros. Yo quisiera que fuéramos al presente, pero antes te hice una pregunta previa sobre Pérez Jiménez, para saltar después de Pérez Jiménez a Chávez Frías y el golpe del 4 de febrero y venir al presente. ¿Qué fue lo importante, según tu punto de vista, para esos militares de aquella época que conspiraron contra un hombre que tanto le dio a los militares, como fue Marcos Pérez Jiménez? ¿Qué tantas obras le dio a los militares? La libertad de expresión, que había violado la Constitución porque quería continuar en el gobierno y en lugar de hacer elecciones, inventó lo del plebiscito. Y dicen que perdió el plebiscito, no sé si será verdad o mentira, pero eso es lo que dice la historia oficial. ¿Por qué se alzaron contra Pérez Jiménez en ese momento? Porque fueron entendiendo
que el gobierno de Pérez Jiménez transformado en dictadura no era lo conveniente, porque comenzaron a aparecer figuras importantes del sector militar y del sector civil profesional, de partidos que eran incipientes, pero eran partidos pequeños en esa lucha. Empezó la corrupción y la crítica o la presión social que había sobre la Fuerza Armada como brazo de poder. Me acuerdo que eran las botas blancas, los patas blancos, los policías militares, que eran temibles en esa época frente a la sociedad civil, los colegios, las universidades. Ahí comenzó un cambio estructural. Pero es que Pérez Jiménez ya estaba agotado y no podía continuar en el poder, dicho por él mismo, y creo que en una entrevista tuya lo dijo, que tuvo que irse porque vio que el pueblo no lo quería y la Fuerza Armada lo había abandonado. Que los cadetes estaban alzados. Él tenía todavía el poder, ¿no? Pero los cadetes estaban alzados y él no iba a actuar contra los cadetes en la escuela militar. Entonces, los militares se alzaron el 1 de enero, después de la encíclica del padre Arias Blanco, o del documento de Arias Blanco. Entonces, tú dices había una creciente rebelión en Caracas y en algunas ciudades del país, pero pues básicamente en Caracas. Mi hermano era militar cuando eso, mi hermano mayor, y le contaba a mis padres y a mi mamá y a los amigos cercanos que la cosa estaba muy, muy fea. Inclusive, en mi casa habían proyectiles en los barcos porque Rómulo Fernández fue a sacarle las armas a los barcos que estaban surtos en el muelle de La Guaira, y algunos oficiales guardaron armas. Los monjes, Turiamo, eran los sitios de reclusión de los militares alzados, así como en la azotea de Miraflores. Entonces, todo eso fue produciendo una reacción interna que era inmanejable por Pérez Jiménez, que ya había perdido poder institucional. Y ahí se produce el levantamiento el 1 de enero y después el 23 de enero, capitalizado por las fuerzas políticas que estaban en ese momento trabajando unidas, entre comillas, y lograron el evento del quiebre, del respeto y del soporte de los militares. Todo eso que estás diciendo lo puede ver la gente que nos está viendo en la serie que yo estoy lanzando, que lo hizo en los años 70, la historia contemporánea de Venezuela, narrada por sus protagonistas. Habla, entre otros, Rómulo Fernández, que era el ministro de la Defensa allá en el 57, entre otros habla. Ahora, vamos a saltar. Vámonos al 4 de febrero. Cuando mi esposa Ángela Sago hace ese trabajo de ascenso en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Comunicación Social, entrevistando a los golpistas del 4 de febrero, que se llama La Rebelión de Los Ángeles, en base a la frase de una señora que los vio caer en paracaídas, y resumiendo que la gente estaba cansada con esa frase de lo que estaba sucediendo en el país, que creían que iban a salir de Guatemala a Guatemejor, y en lugar de Guatemucho peor que salimos. Lo que ellos alegaban, y se puede leer en ese libro, todo lo que ellos alegan, ¿no?, es más que una excusa para alzarse hoy en día contra lo que está pasando, porque no era nada. Pero sí alegaban que había violaciones de la Constitución. Te pregunto, así como se alzaron cuando Pérez Jiménez, ¿se justifica el alzamiento del 4 de febrero? No, ya te dije por qué. La conspiración de Chávez, que no es Chávez solamente, comienza en 1983 con los tenientes coroneles liderizados por Santeliz, Ochoa Antich y varios tenientes coroneles de esa época. Esto me lo cuenta a mí el general Heinz Apurra, que posteriormente fue director de la DICIP, y en su casa fui varias veces a hablar con él porque me interesaba conocer el origen de la conspiración militar. Ya venía un resquebrajamiento en la diferencia entre oficiales profesionales y oficiales troperos, que es que lo llamaban despectivamente. Y ese choque interno en la institución militar fue resquebrajando los valores éticos y el respeto al liderazgo, y se fue perdiendo el liderazgo. Ellos se asocian desde cadete, porque Chávez fue capitán y ellos todos fueron capitanes, ellos tuvieron 12 años en la academia, 1978-1990. Catequizando oficiales. La mayoría de los oficiales que se alzaron en el 92 son los primeros de promoción de cada año.
que fueron saliendo, pero eran los mejores catequizados. Inclusive a mí el papá de un muchacho me dijo, mira, en la academia militar se están metiendo los comunistas porque a mi hijo lo están catequizando. Entonces yo le dije, vete a hablar con el director y explícale tu problema y que tú estás viendo de tu hijo cadete. Fue a hablar con el general Peñalosa, que era el director de la academia militar. Y el comandante pelotón de ese muchacho era el general Hurtado Sucre, que después fue ministro de la Defensa y después fue ministro de Transporte y Comunicaciones. O sea, eso ya se venía repartiendo la cuota de poder. La otra parte de la conspiración que nadie quiere hablar y muy pocos conocen es la conspiración de las élites. Por eso es que el 4 de febrero habían dos conspiraciones, no una. La de Caldera y su grupo asociado con los militares por la parte de abajo. Los oficiales jóvenes con los políticos jóvenes o con los que estaban en los partidos encargados de manejar ese ambiente. A mí me llega una información al Palacio el 5 de febrero, donde dice, el golpe continúa y ahora vienen las élites. Y me nombran en ese informe que lo tengo y yo lo llevé a Globovisión, pero Globovisión no lo quiso publicar por censura, porque no le interesa que se ventilen esas cosas, o no le interesaba. Estaba liderizado por los hermanos Ochoa Antich, Ular Pietri, Bureri Rivas, el padre Moronta y otros más. Eran como 10. Yo se lo llevé al presidente de la República. Pero Pérez tenía la costumbre, o la mala costumbre, de lo que los documentos que yo le llevaba como información, que era parte de mi trabajo ahí, lo que me llegaba, lo destruía en la máquina trituradora de papel. Eso es un chisme. Y el presidente no es chisme. La inteligencia hay que manejarla, hay que evaluarla. Esos documentos, los últimos, antes del golpe efectivo de febrero del 92, yo los guardé y los tengo guardados. Porque ahí aparecen nombres que nadie quiere nombrar y nadie le interesa aparecer. Así como esos 700 intelectuales que recibieron a Fidel Castro, que aparte de eso se reunió en el aula magna con estudiantes, se reunió con empresarios y se reunió con los líderes de la izquierda en Venezuela clandestinamente en esos 4 días que tuvo Fidel en Venezuela. Yo no digo que hice preparar el golpe, ni mucho menos, sino era la estrategia que avanzaba para desestabilizar la democracia. En el 88 salieron 12 tanques de Fuerte Tiuna, no se averiguó. Hubo el Caracazo, ahora Chile. Entonces decían, no, que fue por el paquete económico, por los mediecitos, los realitos, Miguel Rodríguez y la cosa. Ese era el avance del Foro de Sao Paulo en Venezuela, porque era un objetivo importante para Fidel. Chile, Venezuela y Colombia. Entonces, el alzamiento de Bernal en la Policía Metropolitana, la toma de la Policía Metropolitana antes del golpe del 4 de febrero, fue un proceso. La descentralización de las Fuerzas Armadas de Caracas en el interior, liderizada por José Vicente Rangel y Alfredo Peña, de los programas que ellos tenían. Y nosotros los militares, o los mandos militares entonces, entendieron que la presión que tenía José Vicente y Alfredo Peña y otros más sobre las Fuerzas Armadas era para descentralizar Caracas, para poder lanzar la turbulente reacción que hubo en Venezuela en ese entonces, porque había hambre, había miseria. Lucinchi dejó el país prácticamente desbancado, no había comida en ninguna parte, no había harina pan, no había azúcar, o sea, no había los insumos de la cesta básica y el pueblo estaba molesto. Estando yo en el palacio, me llega una señora a hablar conmigo, me dice, en los barrios están propiciando una revuelta social y están colocando la foto de unos militares. Yo le dije, tráigame la foto de los militares que usted ha visto que han colocado en los barrios. 23 de enero, el manicomio y ese sector de Katia, el más marginal o menos equipado socialmente hablando. Entonces ya venía algo caminando, pero yo nunca pensé que iba a haber una reacción militar. Fue una señora a mi oficina a decirme, ¿tú no tienes miedo? Mamá de uno de los muchachos del colegio que fue a hablar conmigo para pedir un favor. Y no, yo no tengo miedo. ¿Por miedo por qué? Viene una reacción militar. Yo no le quise creer. El 28 de febrero de ese año. El 28 de enero. El 4, la conspiración. Le dije al presidente, hay problema, presidente. Y le dijo él al ministro de la Defensa y al comandante del Ejército, Rangel Rojas, y Ochoa Antich, en presencia de todo el gabinete de seguridad en la cual estábamos todos, comandante Fuerza, Izaguirre, Guardia, DICIP, PTJ, todos, éramos como 20. El general Heinle entregó, presidente, el 6 de enero. Aquí hay una conspiración en el ejército, en Fuerte Tiuna,
yo como director de la ICIP no puedo entrar al Palacio, a Fuerte Tiuna, pero se lo traigo para que usted tenga haga un análisis. El presidente, que es una de las cosas que yo nunca entendí, ciegamente creyendo en el ministro, porque ya había informaciones de un manejo esquivo y medio casquivano del ministro Ochoa, conmigo, me quiso quitar el regimiento, me quiso quitar la fuerza que tenía, me quedé quitar los equipos de comunicaciones, me quería desplazar a la casa militar y dejar solamente 4 o 5 decanes y los demás lo pasaban a la orden del ejército. Una cantidad de cosas que planificó hacer previamente al golpe del 92. Y eso ocurrió así. Y el presidente lo llamó y le dijo, déjele el regimiento al almirante. No toque el regimiento, ministro. Entonces, todas esas cosas se veían venir. Pérez en esa reunión del Gabinete de Seguridad le dice al ministro de la Defensa y al comandante del Ejército, que están a su izquierda, ese general, sin abrir el sobre, sin enterarse qué decía el sobre, ese general, para mi regreso a San Cristóbal, porque tenía el hermano grave y se estaba muriendo, se murió de esa manera, en esa oportunidad, yo quiero que usted me informe qué es esto. Ya yo estoy cansado de las conspiraciones militares y los ruidos de sable y los chismes entre ustedes y los militares. Acláreme eso. Y usted también, general. Se fue a San Cristóbal, nos fuimos a San Cristóbal. Él fue en el avión a San Cristóbal, perdón, no fue. Fuimos a San Cristóbal y de regreso nos fuimos para Suiza. Él fue a Suiza sin pasar por Miraflores a enterarse de nada, y no le dieron novedad. Y de regreso llegamos 2 días antes del golpe. Prácticamente estaba articulado esa conspiración. El regimiento de la Guardia Nacional de la Guardia de Honor estaba infiltrado. Habían edecanes y habían miembros del regimiento, oficiales superiores, infiltrados. Retiraron los fusiles de los puestos de seguridad. Esa noche se fueron para su casa cuando había una orden mía que no podían irse para su casa. Se fueron todos. El comandante del regimiento estaba involucrado. Algunos edecanes. Entonces resulta que la traición o la conducta impropia, para no llamarlo por mi vena emocional de lo que pasó esa noche, porque hay que estar bajo el fuego en una situación como esa la que vivimos en el Palacio, 7, 8 personas. Entonces resulta que después que pasa eso, que se va preso Chávez y 200 sargentos, tropas en Miraflores, cuando Pérez y yo pasamos por la calle de la Avenida Urdaneta hacia el Palacio caminando, los soldados saludaban al presidente y le decían buenas noches, buenos días, señor presidente, y Pérez lo saludaba con la mano y le daba la mano a algunos de ellos, de los alzados, los rebeldes. Cuando entramos al despacho, esa mañana, el palacio lleno de sangre, en las paredes, y un soldado muerto en la entrada un guardia nacional asesinado en la entrada del palacio. Entonces viene el ministro de la Defensa, Ochoa, impecablemente vestido, le dice, no hay novedad. ¿Cómo que no hay novedad? Coño, y ese muerto que está aquí, y lo disparo, y penetraron en el palacio. Tuvimos que salir como dicen por ahí, como botella borracho, una cosa así, decían. No teníamos por dónde coger, no había información, no aparecía el alto mando, no aparecían los ministros, no aparecía nadie esa noche. Y yo llamando por todas partes. Llamé inclusive al general Paredes Niño a Maracay y le dije, mira, hay aviones volando de la Fuerza Aérea, están los F-16 en tierra. No me respondió. Y estaban volando sobre San Juan de los Morros, los F-16. O sea, fue una conspiración que no solamente fue de militares, fue un deseo de sacar a Pérez del poder porque había una matriz de opinión para sacarlo del poder y lo lograron sacar porque Pérez renunció y lo llevaron al Tribunal Supremo y lo sancionaron por impeachment, por corrupción. Pues esa noche del 11 de abril, ante que Pérez, 22 de mayo del 93, la doctora Islegar Sansó fue a Miraflores. Yo estaba casualmente, porque el presidente me mandó a llamar. Yo acababa de llegar de Chile, en la gira que hice por América Latina con el Instituto de Defensa. Y él me llama y me dice, almirante, el proceso jurídico se estancó. La Corte Suprema vota a favor mío. Y bueno, me parece bien. El día siguiente, raspado. Entonces, ¿qué ocurrió? Se vendieron los magistrados.
o se convirtieron en enemigos de Pérez, y la mayoría eran adecos, esos magistrados de entonces. Entonces, cuando vemos la conspiración, no fue una conspiración exclusivamente militar, el cuartelazo era parte de una conspiración, fracasó, presos. ¿Y qué pasó después? El procedimiento judicial que lo liderizó un copellano que era presidente de la Asamblea, el Congreso en ese entonces, no me acuerdo el nombre ahorita en este momento, y lo sacan. ¿Pero qué pasó después? Liberan a Chávez preso. Yo me acuerdo del libro de tu señora y lo leí con mucho interés porque habían puntos de vista ahí muy claros donde los oficiales reclamaban una conducta y un desiderato militar válido. Pero eso se trastocó en una mentira, en un engaño. No lo cumplieron. Y lo peor de todo es que las cúpulas políticas y empresariales trataron de filtrar a Chávez, trataron de minimizarlo, trataron de encerrarlo, y resulta que el Chávez desarrolló fuerza y lo fue eliminando uno a uno. Las Fuerzas Armadas quedaron destruidas. Porque decían, y no solamente las fuerzas políticas, sino la gente cercana a Chávez que no estaba de acuerdo con lo que empezaba a decir ahora Chávez abiertamente, porque Chávez engañó inclusive a Irma Marshman, que era quien lo llevaba a las conspiraciones y quien ideó varias de las cosas, que si el árbol de las tres raíces y cosas de esas, sino a su propio compadre, el general Urdaneta, el comandante Urdaneta, lo engañó durante décadas los engañó. Totalmente. Entonces, gente cercana a Chávez como Luis Michelena, etcétera, también los engañó. Pero los políticos decían, deja, que él mismo se va a hundir y la gente, ¿cómo se llama? Lo va a rechazar. Pero en todo eso que tú estás diciendo, porque yo quiero llegar al presente, va a terminar el programa y no vamos a hablar del presente. Vamos para el presente, pues. Y la gente me critica mucho, ay, a ti te gusta la historia, sí, me encanta la historia, pero porque creo que es importante conocer la historia. Así como a ti te extraña la actitud de Carlos Andrés Pérez, que da la impresión que estaba en un globo, y me extraña de su amistad desde el primer gobierno con Fidel Castro, ¿no? Y de la adulancia de todos esos dirigentes políticos, tanto latinoamericanos como europeos, especialmente los españoles, a Fidel Castro, que para mí es un complejo de inferioridad contra los Estados Unidos, frente a los Estados Unidos, y consideran que Fidel Castro es el Robin Hood todavía a estas alturas y no el tirano que es. A mí me extraña que Rafael Caldera y Arturus Larpietri, los dos víctimas en diferentes golpes de Estado, hayan estado metidos en una conspiración militar contra un gobierno, aunque fuera el de Carlos Andrés Pérez, que iba a revolucionar, porque su segundo gobierno iba a revolucionar en la economía venezolana. Bueno. Porque él mismo lo dijo, las medidas que yo estoy implementando solamente 2 personas las pueden hacer. Pinochet porque es un dictador y yo por mi popularidad. Y creo que solamente la popularidad de Carlos Andrés Pérez se puede comparar a la de Chávez Frías. Bueno, tienes razón para el vulgo, para las personas menos informadas. No te estoy ofendiendo a ti ni a nadie, pero yo sí estoy informado de muchas cosas. El presidente Pérez, una vez que ocurre el cuartelazo militar del 92, en una reunión en el Palacio, ordena allanar la casa de Larpietri. La doctora Beatriz Rangel, me acuerdo clarito como hoy, dice: presidente, pero ¿cómo va a hacer eso? Es una autoridad académica. Usted no sabe por qué yo estoy ordenando eso. Al final no hubo el allanamiento. Al final no se hizo. Pero muchas informaciones que llegaron al Palacio, de las cuales yo tengo algunas guardadas, si es que no me han robado los originales de esos documentos, porque a mí me allanaron y en ese allanamiento se llevaron muchas cosas de mi casa. Se llevaron la ropa, imagínate, los documentos, los libros, una cantidad, el computador, todo lo que tenía ya en mi casa en ese entonces, hace 6 años ya. Entonces, yo una vez le dije al presidente Pérez, cuando veía el recalentamiento político en Venezuela, la pelea entre los adecos, copellanos, el MAS, toda
el Nacional liderizando una campaña con Peña y con Miguel Enrique Otero contra el presidente por unas razones que no eran estrictamente políticas, sino era una relación comercial que había detrás de esa enemistad o ese afán de criticar al presidente Pérez, entre otras cosas. Yo le mire, hago una cosa, presidente. Hago un programa nacional, radio y televisión, con los 4 presidentes vivos. Luis Herrera, Rafael Caldera, Jaime Lucinche y usted. Diríjanse a la nación, háblenle en defensa de la democracia y del ciudadano, porque esto se está resquebrajando. Y ya tengo información de que en el sector militar la cosa no está bien. Porque ya yo venía de la Fuerza Armada, yo venía a ser comandante de una unidad naval importante y me relacionaba con muchos oficiales. Por eso es que cuando yo llegué al Palacio de Miraflores le dije, mire, presidente, usted tiene que hablar con los oficiales subalternos. Y establecí la audiencia para oficiales subalternos los días viernes. Y las audiencias privadas cada vez que el presidente iba a despedirse al final de año con las guarniciones. Bueno, a él no le gustaba hablar con los militares. Yo le metí en la agenda de giras al interior, visita al cuartel PAE, visita al cuartel Girardot, visita a la brigada blindada, y él mismo con su puño y letra tachaba la agenda que yo le fabricaba. Le decía, presidente, usted es el comandante en jefe, usted tiene que hablar con los militares. Asuma su liderazgo militar. ¿Y usted cree que yo estoy para los militares? No, claro que no, pero usted es el comandante en jefe. Y el militar espera que su presidente, como lo hacía Rómulo Betancourt, que jugaba dominó en Puerto Cabello y en las otras partes del país, jugaba dominó con los tenientes, los sargentos, y perdía ahí 1 hora, 2 horas jugando dominó, pero estaba ejerciendo un liderazgo sobre esas tropas y sobre esas unidades militares. Pérez nunca lo hizo. Aparte de eso, estaba rodeado de militares, entre los cuales me encuentro yo, pero yo no le engañaba al presidente. Cuando el presidente le preguntaba algo a los militares, no hay problema, presidente, todo está resuelto. Un ejemplo que te pongo dramático. En el año 91, el presidente le dice a Miguel Rodríguez y le dice al presidente de la Polar, necesito armar un equipo para atender las necesidades de guarnición de los militares y la residencia para los militares. Quizás Pérez ya había olido que había se estaba descomponiendo la institución, había algo raro. Entonces me dice, convóquese al alto mando que voy a hablar con ellos un viernes. Y le dice, mire, yo quiero que para la semana que viene, más tardar, día viernes, a esta misma hora, ustedes me traigan las necesidades de residencia y estado de habitabilidad en cada guarnición. Números de oficiales que vivían 2 o 3 familias en un mismo apartamento. Y eso no puede ser. Hombre recién casado y pareja recién casada necesita espacio propio, libre, decía Pérez a los militares. Hubo la reunión, se demoró 15 días, no una semana, 15 días. Cuando hay la reunión en el Salón Pantano de Vargas, en Miraflores, y estaba presente, el presidente Pérez le pregunta a todos los comandantes de fuerza y al ministro, ¿qué novedades hay y dónde está la información que les pedí? No, presidente, no hay novedad. No hay novedad. Ejército, Armada, excepto la Guardia. El general Maya Cardona le llevó, necesito habitación para 400 efectivos. Y le dieron que en aquel entonces había quebrado el Banco de los Trabajadores y tenía una gran cantidad de edificaciones más o menos construidas. Entonces ustedes las habitan y yo les pago el equipamiento de esos apartamentos. O sea, el resquebrajamiento militar viene de varios sectores. Otra cosa, tú no puedes convertir una institución militar como función social para satisfacer demanda social. Pongo un ejemplo. 1994 llega a la presidencia de la República Caldera, el ministro es Montero Rebete, compañero mío de promoción. Entonces transforman a la recluta, al llamado a filas de los jóvenes venezolanos para integrar las Fuerzas Armadas, la convierten con el salario mínimo. Entonces hicieron mercenario a esa gente que iba a la Fuerza Armada, tenía vestuario, tenía comida y tenía salario mínimo. Bueno, entonces destruyeron eso. Mira, si tú mismo estás diciendo que tenían desinformado a Carlos Andrés Pérez, por lo tanto yo también puedo entender que lo tenían desinformado y lo que estaban era vengándose, diciendo que Uslar Pietri y Rafael Caldera estaban metidos en una conspiración con unos militares
conociendo la trayectoria de ellos. Y no me hables de allanamiento, porque después del siguiente golpe, una de las casas que allanaron fue la mía, alegando que la repartición de esas armas había sido la noche X en mi casa. Esa noche X hasta las 2 y 3 de la madrugada estuvo con nosotros cenando, no cualquier persona, sino justamente el gran amigo de Carlos Andrés Pérez, que le hizo la campaña, la primera campaña y creo que la segunda también, que es Chelique Saravia, que todavía nos reímos hoy diciendo tenemos que volver a cenar a ver si esta vez es verdad, no con estos delincuentes que están gobernando, que se dé eso. Y cuando me llevan a interrogar, me preguntan, mire, en su casa ha habido conspiradores. Y yo dije, sí, en mi casa ha habido en varias oportunidades conspiradores. ¿Y quiénes son? Ah, yo les puedo decir los nombres. Mira, en mi casa estuvo Rómulo Betancourt. En mi casa ha estado, entonces le empiezo a decir todas las personas con las cuales yo acababa de terminar de grabar esa serie que estoy presentando ahora o que había terminado de grabar la otra parte de la serie. Y era mentira, yo nunca, a mí nadie puede decir que estuve ni en un partido político, ni reunido en ninguna conspiración, ni metido en ningún golpe, sino haciendo mi trabajo como periodista. O sea, de la misma forma que un delincuente llamado Pastor Eidra, ¿no? Que estaba enfrentado a uno porque yo estaba haciendo mi trabajo de periodista y no al servicio de ningún partido, me metió a mí en ese lío. No, a lo mejor también lo meten a Uslar Pietri. A mí me cuesta creer que esos dos hombres, por su trayectoria, y además, como yo no tengo odios y demás, más de uno va a decir, ah, claro que sí está metido Caldera y Uslar Pietri. Como yo los conozco, y esa gente que dice eso no lo creo de verdad. Pero vayamos al presente. Bueno, ¿Qué es lo que está esperando la gente? ¿Qué? Déjame darte dos líneas finales mías de ese tema. Yo sí estoy convencido que Caldera y Urapietri, Moronta y Burelli estaban conspirando. En esa oportunidad, toda la información que llegaba grabada al Palacio la desaparecieron. Las mismas personas que llegaron al Palacio cuando Pérez se fue, se llevaron todo lo que había en el despacho. Hubo información que se llevaron. Entonces resulta que ahora que ha pasado tanto tiempo, analicemos lo que ha transcurrido desde 1993, analicemos el discurso de Caldera en la Asamblea Nacional, en el Congreso esta noche junto con Aristóbulo. Analicemos un programa que hizo Venevisión o Televen, donde aparecen los 5 jinetes del apocalipsis. El general comunista que murió, Caldera, Burelli, Miller Rojas y el dirigente ADECO Matos Azoka. Si tú analizas ese discurso donde están comentando lo que pasó en el Palacio y en Venezuela porque el país está destruido, y si tú analizas el consejo consultivo que nombró Pérez, presidido entre otras cosas por Maza Zavala, Rude Criboy, Rosen, que hicieron una lista de cosas que hay que hacer, nunca hicieron nada. La operación o lo que habían propuesto del cambio de la Constitución a través de la oficina que dirigía inicialmente Carlos Blanco con el gobierno de Pérez, la COPRE, tampoco hicieron nada. El manejo de la institución militar, el manejo de los rebeldes, la investigación interna que nunca se hizo. Entonces, ¿por qué un presidente no averigua qué pasó en el periodo anterior? Sí, ¿por qué? ¿Y por qué Carlos Andrés Pérez nunca, ¿cómo se llama? Empezó a soltar a los golpistas del 4 de febrero? Pero ¿quiénes le decían eso? El ministro de la Defensa y el director de Justicia Militar. Entonces comenzaron a soltar. Pero así como culpan a Caldera de haber soltado a Chávez, ¿no? No, yo no lo culpo. Yo no lo culpo. Es su responsabilidad. Por eso él era comandante en jefe. Él tenía que mantener el prestigio militar y la seriedad militar y no liberar a un asesino militar. Eso es otra indicación que Caldera muerto, no sé cómo hacer, y su familia, pero tienen que explicarle a las nuevas generaciones por qué cuando en Argentina los carapintadas
y en España el mayor Tejero tuvieron 30 años de prisión por intentar un golpe, en Venezuela duró 2 años. Y otra cosa que nadie sabe, los abogados en Venezuela, el sistema judicial se negó a juzgar a Chávez. Pérez tuvo que buscar unos abogados en el extranjero venezolanos que habían sido militares y que se habían ido de baja. El capitán de navío Urbaneja regresó al servicio para poder juzgar a Chávez. Le empaletaron toda la información. El mayor, un coronel que nombró Ochoa de fiscal especial y no el fiscal que había sido nombrado el día anterior, empasteló todo lo tergiversaron, todo lo voltearon. Si Pérez no tenía poder... No tenía poder, estaba solo. Bueno, Pérez no tenía acto mando. ¿Y por qué Pérez no tenía poder? Y eso se justifica, y Caldera, ¿no?, que tenía menos poder, porque quien mandaba en el Congreso era en definitiva Acción Democrática, y él tenía un chiripero que era un arroz con mango. Entonces sí es responsable. Los dos son responsables de lo que hicieron o dejaron de hacer. Yo no estoy defendiendo a Pérez en ningún momento. Yo solamente digo lo que yo vi y lo que no puede haber. Independientemente que sean dos presidentes o expresidentes, hay un proceso constitucional donde todos los ciudadanos tienen que respetarlo y acogerse a ese precepto constitucional. Yo como presidente entregando o derrocado, o como presidente nuevo, debo respetar la Constitución y debo investigar. Totalmente de acuerdo. ¿Y me quieres decir qué gobierno no violó más de una vez la Constitución? Todos. Por eso. Todos. Y la corrupción siempre la hubo y la sigue existiendo. Ese es el dilema nacional. No, que ahora nosotros es peor. Los venezolanos. Ahora es mucho peor. Ahora es mucho peor porque esta gente es el detritus de la Cuarta República. No es que estamos en Quinta República. Esta gente es el detritus de la Cuarta República. Pero ¿por qué los anticuerpos éticos y morales de esa nueva Venezuela están en la oposición política? Y la oposición política arrastra los mismos problemas de corrupción que en el pasado vimos. Se abrirán los libros y se sabrá qué está pasando. Yo no puedo acusar porque yo no estoy... Si lo tuviera, lo acuso directamente. Porque yo en mi manera de ser no le encahueteo nada a nadie. Y con Pérez, a Pérez le renuncié en mayo del 91. Sí, yo sé. Porque no me encontraba a gusto en ese trabajo, pero cuando fui a la comandancia me querían mandar para el puesto Bongo. Siendo yo almirante me querían mandar a una remera, una cosa de esa. ¿Qué vaina es esta? Y yo no sé si lo dije en la anterior conversación, pero muchas veces he mencionado el video que tú me diste y que yo lo saqué en su cara a Chávez Frías, ¿no?, que para hablar era una maravilla, porque realmente el tipo tenía una labia que yo creo que solamente fue superada por Jovito Villalba en su época, sin comparar ni remotamente a Jovito Villalba con este delincuente. El video que me diste es de cómo él adulaba descaradamente a Fidel Castro, porque hasta entonces algunos hablaban de eso, pero no había ninguna demostración de que el tipo era un adulante de Fidel Castro, pero por lo visto no era el único adulante de Fidel Castro que llegó a Miraflores. Muchísimo. Y recuerdo que se rasgan las vestiduras hoy. Y recuerdo que Chávez se molestó, se levantó para irse y le dijo, no sé si Miquelena, que estaba ahí, quédate, porque vas a quedar como que te molestaste y va a quedar mal. Contéstale. Y dejó de hablarme como un mes. Él que era un jalador de bola, porque además resulta que parece que el jalador de bola éramos todos nosotros, excepto él, que era el verdadero jalador de bola cuando quería ir a los medios. Pero bueno, era de paz, tenía ángel y era simpático. Pero la pregunta por la cual hemos hablado todo esto es la siguiente, y después de 1 hora y 8 minutos de conversación interesantísima. ¿Por qué ahora no se alzan los militares? Porque fueron destruidos totalmente. En la Fuerza Armada de hoy, desde el año 1989, se rompió la estructura militar, se le dio preferencia a los alzados, se le ordenó a los militares que se vistieran con la camisa del Che Guevara, se tenían que poner bobinas rojas frente a los otros militares en la Armada y en la aviación. Entonces hubo, y creo que todavía existe, una actitud donde las tropas, los sargentos, llamaban directamente a Chávez
para acusar a generales, a coroneles y almirantes que eran opuestos y opinaban opuestos. Se fue resquebrajando. Después vino la corrupción administrativa. El Plan Bolívar 2000 fue la corrupción total de todas las guarniciones del país, empezando el gobierno. Después que los corrompe, después viene el problema, quizás no en la manera como lo dice, pero debe ver el narcotráfico en la cúpula militar. Después los ascensos. Después la corrupción del individuo como individuo. Después que se consideran héroes y superiores al resto de la institución militar y superiores a todos los civiles que en ese entonces estaban con el gobierno de Chávez. Eso ha ido decantando. Cuando se muere Chávez, estos militares fanáticos perdieron la cabeza y el liderazgo. La sociedad comenzó a despertar del espejismo y a darse cuenta de una realidad. Yo estuve la noche del velorio de Chávez, yo estuve en Fuerte Tiuna, directamente ahí donde estaban velando a Chávez. Y los oficiales me decían, oficiales activos de las Fuerzas Armadas, en la zona del velorio, que me llevaron unos generales. Y tú fuiste a ver si estaba muerto de verdad. Ustedes me decían, eso no es Chávez. Eso no es, los oficiales que pasaban no podían voltear a ver el cadáver, no podían girar la cabeza, no podían llevar nada, no podían verlo. Por los cubanos que estaban ahí, les prohibían ver el cadáver. Entonces, unos oficiales me dijeron a mí, generales inclusive, ese no es Chávez, ese es una mentira, es una maqueta, así me dijeron. Y resulta que arrastramos 3 meses de la muerte de este hombre, montan a Maduro, Maduro es presidente electo con fraude o sin fraude, y entonces todo el mundo comienza a negociar. Entonces, ¿dónde está la ética de los partidos políticos venezolanos y los hombres de poder político que no deben saber hasta cuándo tienen que negociar en función del pueblo que están dirigiendo? Un país que está destruido y una sociedad inerme que no puede hacer nada y siguen negociando. El problema ya no es Maduro. El problema es lo que viene después, y la sociedad venezolana tiene que estar preparada para lo que viene después. Aquí puede venir un tumulto social muy fuerte, porque no le están dando respuesta a los ciudadanos, y el ciudadano está cansado. Lo que ocurrió en Bolivia, una asamblea nacional fuera de los partidos políticos, se mantuvo 15 días en la calle y sacaron a Evo. Eso no quiere decir que ellos superaron los problemas, no. Todavía tendrán muchos problemas en el futuro inmediato. El caso Piñera, que tuvo que poner a las Fuerzas Armadas a cuidarlo y a entregarle cierto poder a los militares para que mantengan el orden interno, y no han podido porque los militares no quieren disparar al pueblo, pues la experiencia de Pinochet. Igualmente ocurrió en Venezuela con el Caracazo. Los militares no querían volver a salir a reprimir porque es un hecho que es como un boomerang. Se devuelve hacia los militares porque al final el culpable de todo es el militar. No lo estoy defendiendo. Yo reconozco los grandes errores que se cometieron en las Fuerzas Armadas, no solamente con Chávez, antes de Chávez, los ascensos, los compadrazgos, los amigos, las notas en las academias militares, los ingresos de familiares de diputados y de generales y almirantes, la benevolencia con que trataban a algunos cadetes u oficiales jóvenes en perjuicio del resto de las promociones. O sea, ese juego clientelar que es dañino a una institución cerrada como la Fuerza Armada, la otra es la Iglesia Católica, bueno, implosionó, no le paran a nadie, no creen en nadie, no creen en políticos. Fíjate un ejemplo que quiero poner. En el año 89 yo era contraalmirante recién ascendido, 89 no, sí, 89. Era almirante recién ascendido y va a la Comisión de Defensa Ampliada de la Comandancia de la Armada. Y el comandante me dice, Carratú, tú como estás en el Estado Mayor, hazle una presentación de 40 minutos a los señores diputados y senadores de la Comisión de Defensa. ¿Cómo no? Yo preparo mi conferencia, preparo mis láminas, el plan actual de la fuerza, el desarrollo, los problemas sociales, los problemas económicos, todo lo que está ocurriendo en la Armada en ese momento. La capacidad de alistamiento para el combate, la unidad, etc. Entonces yo voy y le digo, mire, hice esto para que usted me chequee por si acaso hay un punto que usted no quiere incluir o que me falte. El comandante de la Armada me dice de esta manera, no te importa, esos huevones no saben nada de Fuerzas Armadas, no le hagas caso. Ya en la institución había un rechazo para los políticos que estaban ocupando puestos de liderazgo a nivel nacional, y ese deterioro viene de la época de Jaime Lucinchi.
que fue donde realmente empezó. Después se afianció con Pérez porque hubo problemas con Pérez y después llegó con Caldera. Entonces, esos presidentes, esos tres presidentes, que yo no quiero acusar a ninguno, pero tienen una elevada responsabilidad en lo que ha ocurrido en Venezuela, no asumieron las funciones para corregir los desvíos que en el plano social y en el plano militar tenía el país y se conformaron con lo poco o lo mucho que había a nivel partido político, a nivel empresario y a nivel de algunos medios de comunicación. Porque si vamos atrás, también hubo medios que se metieron en la candela. Yo le decía a los periodistas de Miraflores, oye, vale, pero es que eso que tú estás diciendo en el periódico tuyo, Nacional, Universal, 2001 y otros periódicos nacionales de divulgación nacional, es que esa es la pauta del periódico. Y coño, pues es mentira. Te pongo otro ejemplo. Pérez le entregó en Maracaibo al gobernador del estado Zulia la administración de los puertos del estado Zulia completos. En esa entrega oficial, Pérez habló y como siempre hablaba de una cantidad de cosas que algunas veces yo le dije, presidente, está hablando mucho. Párese cuando usted vaya a hablar con la prensa. No siga caminando. Lo van a agarrar de movido. Porque me daba cuenta que estaban manipulando la información que salía de la boca del presidente caminando como era él, hiperkinético, hablaba de todo, giraba la cabeza, volteaba para arriba. Una vez se me cayó un hueco y no lo veíamos, estaba en un hueco metido porque no vi el hueco. Y no lo veían. No lo veíamos. Y ese coño no está Pérez, está en un hueco. Eso fue en La Guajira. Tuvimos que sacarlo, sacarlo en peso porque el tipo se cayó por el hueco. Ese hombre sí camina. que tomamos un avión en Maracaibo para Orchila. Yo iba con el presidente en el avión que iba para Orchila. El otro avión se regresaba a Caracas. Estando en el avión, a Pérez lo llama García Márquez, de Colombia. Y habla con él. Está enfrente de Pérez, pero no se escuchaba la conversación. Entonces me dice Pérez, oye, almirante, las declaraciones mías que di ahí en el puerto de Maracaibo han sido manejadas equivocamente y han producido una respuesta en Colombia negativa a mi gobierno y negativa a mí, que estamos trabajando para buscar romper los puntos de conflicto que pueden existir entre Colombia y Venezuela, el robo, el narcotráfico, una cantidad de cosas, el abigeato, una cantidad de narcotráfico X. Y entonces, ¿qué hizo Pérez? Mandó a buscar en avión a García Márquez para Orchila. Y en esa oportunidad él se reunió con él, yo no, él se reunió con él y subsanaron. Yo recibí a Fidel Castro en Orchila. Llegó con más de 300 personas en un superavión cubano. Y cuando abre la puerta del avión, sale Fidel. Yo estaba parado con Pérez y sinceramente el asombro mío era casa militar. Pérez no me dijo nada. Y yo, coño, ¿qué hace este hombre aquí? Eso es lo que yo digo. Porque yo pensé ingenuamente que el avión tenía una emergencia y necesitaba aterrizar en Orchila. Y yo le di la luz verde para que aterrizara, que aterrice por medidas de emergencia internacional, que uno tiene que darle apoyo a cualquier unidad aérea que esté en emergencia. Y se baja Fidel y empieza a regalarle a los soldados y abrazar a los soldados, darle cigarros a Batampa y Coiba y esa cantidad de cigarros habanos que producía Cuba. Y se meten a hablar. Ese avión tuvo casi 24 horas ahí. La gente que está en el avión no bajó del avión, solamente Fidel. Y yo digo, mire, presidente, ¿y para qué vino el comandante? Porque así lo llamaban. Bueno, es que vinimos a hacer un trabajo para América Latina y estamos organizándonos para América Latina. Qué ingenuo era Pérez. Y después Fidel Castro le manda una carta, el día del golpe, le manda una nota. Apoyo al gobierno y yo decía, coño, pero qué sinvergüenza. Este tipo lo está tumbando. Y yo le dije, mire, usted lo está ayudando y él lo está tumbando. Dese cuenta. Porque claro, yo era almirante, un ingenuo de la política, desconocedor de todas las cosas, y estaba aprendiendo ahí. Y Pérez era un zorro de la política y yo, sinceramente, yo creía y siempre creí que estaba haciendo lo correcto. Porque yo me guiaba por los ministros estrella, que eran Miguel Rodríguez, Imelda Cisneros, Rosen, Moisés Naín y otros más. Yo confiaba ciegamente en la manera como ellos manejaban el Consejo de Ministros y cómo presentaban las opciones para el país.
y Pérez aprobaba todo. Y yo veía un progreso y decía, oye, Pérez aprobaba todo, pero cuando lo mandaba para la Asamblea, para el Congreso Nacional, los adecos le rechazaban todo. Ramos Ayú, que ahora será el líder en la Asamblea y en todas partes, él era el que le paraba todo. Inclusive, en una oportunidad del avión presidencial íbamos para Canadá, o iba él para Canadá, y estuvimos en el aeropuerto 8 horas esperando el permiso de la Asamblea, del Congreso de la República, porque no llegaba. Entonces yo le decía, mire, él me decía, almirante, no despegamos hasta que usted no tenga el permiso en la mano. Cuando usted lo tenga, despegamos. Y cuando a mí me llegó del doctor Carmona, me llegó una carta, un sobre, a mi mano, que era el permiso para que el presidente saliera del país, fue que despegamos. Entonces, era una cantidad de cosas que yo estaba viendo, siendo militar, acostumbrado a mi barco, a mi cosa, a lo particular que es el medio militar. Ahí me enteré de una cantidad de desastres y desafueros y abusos y coleadas y dinero y pedigüeños y hospitalizaciones gratis y paga por aquí y paga por allá. Y dice, bueno, esto es una bodega. Era una bodega el gobierno en ese entonces. Yo no digo que sea mal gobierno, sino lo que yo veía clientelar, lo que veía lo menudo, lo poco institucional, porque los ministros hacían su trabajo, el presidente se manejaba de esa manera, pero yo también le repartí dinero a los obispos de Caracas, de Venezuela, y le repartí dinero a algunos miembros de los medios de comunicación en el país. Yo llevaba el paquete plata. Entonces, ¿y por qué no das los nombres? ¿Por qué no das los nombres? Esteban Pineda era uno. Muy regular, muy regular. A todos los obispos le llegué, a Violeta Chamorro, al tal García que estaba aquí en Estados Unidos, aquel escolta civil cubano que tenía, yo le traje aquí a Miami dinero para una operación de corazón abierto porque estaba arruinado, no tenía dinero. ¿Y de los periodistas? Y los presidentes que iban, Peña Gómez, y que era de Santo Domingo, y los que iban de otros países de América Latina a Miraflores a buscar plata. ¿Y de los ¿y de los periodistas? Yo prefiero guardar silencio porque los periodistas, oye, son un pareón de fusilamiento. No tendrías por qué guardar silencio. Si estaban recibiendo dinero ilegalmente, hay que denunciarlos. Bueno, ya en este caso de los periodistas, yo lo que hacía era ver las bolsas de mercado que en la pared del Ministerio de la Secretaría, cuando yo iba a rendir cuentas todos los fines de mes, allá habían las bolsas colocadas y cada periodista iba a buscar su bolsita. Yo no puedo decirte a ti cuánto le daban a uno, cuánto le daban a otro, pero ahí le daban un fit, algo. Yo voy a decir uno, José Vicente Rangel. No, José Vicente Rangel él no lo recibía en sobre, él lo recibía directamente en el despacho presidencial a las 6 de la mañana todos los jueves. Porque me consta, recibía otro en el Banco Latino. Ajá. Yo lo recibía a José Vicente en el Palacio y lo acompañaba hasta el despacho presidencial y la condición era que fuese solo, que no fuera acompañado. Y una vez se presentó con Bayardo Sardi, que creo que falleció, para descanse, si es cierto, y Pérez se molestó conmigo. Yo no le dije a usted que entraba él solo. Bueno, pero viene acompañado con un político reconocido de nombre y a mí me pareció normal que él entrara. ¿Qué pasa? No era conveniente que se dieran cuenta lo que hablaban ni lo que entregaban, porque así era. Y así se manejó la política. A los presidentes de América Latina, todos ya yo dije uno, di tú otro. ¿Otro que tú me dices cuál, José Vicente? Otro nombre de periodista. Alfredo Peña. Recibía dinero ahí. Casi todos los periodistas de la prensa de Miraflores que estaban acreditados al Palacio. Casi todos, porque yo no puedo contar si eran 120, 118, 115, pero ahí estaban las bolsas. Pero eso eran los mismos. Después es que todo era así, las condecoraciones me llamaban a mí. Condecoración para el Día del Maestro, el Día del Periodista, por ejemplo, para tu gremio. Que de paso lo respeto mucho, pero hay en todas partes, así como hay militares bichos, claro, hay en todas partes. Entonces me llamaban más o menos unos 100, 120. Almirante, métame en la lista. ¿Cuál lista? Lo que van a condecorar con la orden, no sé qué, van a Andrés Bello. Lo que van a condecorar con la orden del 1 de julio, una fecha esa que eran al magisterio. Entonces, cuando íbamos al salón, uno que quedaba grandísimo en el palacio, no me acuerdo el nombre,
no cabía la gente. 1.500, 2.000 condecorados. Y Pérez uno por uno colocaba su condecoración y decía, ¿cuántos de aquí se merecen eso? En el caso mío, cuando pasa el 4 de febrero, el presidente me dice, vamos a condecorar a las personas que participaron de acuerdo a la Constitución en el sector militar. Y incluí a 2 pilotos de la Fuerza Aérea que fueron los que rescataron a Aristide en Haití, que lo iban a matar, aterrizaron bajo fuego, recogieron a Aristide y a la embajadora Bocichampi y se la trajeron a Venezuela. Lo metí a ellos 2, a la embajadora y a las 2 Ariomosas. Usted flamantemente me llaman a mí, orden al Libertador. A mí me sorprendió porque yo nunca le pedí nada al presidente. Nunca le pedí nada. Entonces, después digo qué fue lo que le pedí, pero en sentido cargo, grado, nunca. Entonces, me pone la condecoración del Libertador, yo la recibo, no me la pongo, sino me la quito, porque yo devolví 5 condecoraciones que yo no creía merecer. Las 3 Cruz de las Fuerzas Armadas en su segunda clase, la Orden Brión y una Libertador, que es la que te estoy hablando. Entonces veo que el presidente no fue muy resuelto. ¿Dónde estaba yo? Digo, bueno, si el presidente no fue muy resuelto de esta condecoración, yo no la merezco. No me la otorgó oficialmente, no va a aparecer en Gaceta. Y de ese entonces no la utilicé, ni la he utilizado jamás, a pesar de que me la colocó. ¿Y por qué no colocó a los médicos. ¿Ah? ¿Por qué no la firmó? No sé. Y ahora, te iba a decir otra cosa de eso. Condecoró a los médicos de Clínica Caracas, al doctor Bello, a otro doctor que estuvo implicado en la cambio de fisonomía de un líder político o bandido de Perú con Fujimori, que Patricia Poleo lo descubrió, lo siguieron, lo detectaron y se lo iban arrancando. Montesino, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Y de repente yo veía militares con condecoraciones que en su vida le habían otorgado. Y yo decía, ¿qué haces tú con eso puesto? O sea, la parafernalia en Venezuela, el respeto a los valores éticos del hombre se fue perdiendo. Y por eso es que cuando Chávez llega, le caen como abeja al panal, buscando dominarlo, buscando pegarse al poder, como están ahorita de Guaidó, y como han estado de Capriles, y como estuvieron de Rosales, cuando fueron candidatos porque había opción de triunfo, y ahí se pegan, y resulta que al final fracasan. ¿Por qué? Porque no son coherentes, ni hay una estrategia para tomar el poder con la gente más importante del país. Bueno, se nos fue rapidísimo, hora y media. Déjame decir una cosita antes que te vaya. Dime. Se está convocando una marcha para el 16, mañana. Una marcha donde la gente se queda en la calle y no va a retornar, por lo menos lo que está oficialmente establecido. Yo le quiero decir a todos los que me escuchan y a todos los que han planificado eso, ¿verdad? Hemos hecho miles de marchas, pero si el ciudadano no está organizado ni tiene confianza en el liderazgo político, eso es un fracaso, porque no va a haber la coherencia, ni la fuerza, ni la convicción, ni el liderazgo. Ok, hay un problema grave. Pero ya están diciendo que es sin retorno, que es lo que está pidiendo la gente. Bueno, está bien, vamos a esperar el retorno, vamos a esperar. Yo pregunto, agua, ¿dónde va a haber agua? ¿Dónde va a haber comida? ¿Dónde va a haber baño para que esa gente vaya a los baños si es sin retorno? Yo he propuesto varias veces un paro, que la gente no salga de su zona donde vive, que se quede en su residencia y separa el país. Poner a los ciudadanos a punta de cañón de estos asesinos puede ser contraproducente y costoso. A lo mejor no hacen nada, porque también son miedosos y saben que están contra la pared. Pero si tú no planificas ni siquiera un viaje a la playa, no llegas a la playa, llegas a otro sitio. ¿Y cómo sabes tú que no están planificándolo? Estoy convencido. Yo he preguntado. Bueno, yo creo que si no va una multitud, ¿no? Es debilitar a la oposición. No a Guaidó, no a la MUD o a la Asamblea, sino a la propia oposición, porque es la única forma que tiene
el ciudadano normal y corriente de protestar. ¿Qué otra forma tiene? Hay 1.700 y pico de manifestaciones solamente el mes pasado por hambre, por falta de agua, por salarios bajos y no sé qué cuento, pero aisladas. Yo creo que se necesita una enorme manifestación y que no haya retorno. Ahora, ¿tú crees que la Fuerza Armada se va a matar a la gente, a una multitud? Sí, todo ser viviente, bien sea en el agua, en el aire o en tierra, incluyendo los humanos, que no tengan un campanero, que marque la ruta, que marque la cabeza de esos pájaros que vuelan a buscar comida, que no marque la cabeza de los cardúmenes que van a buscar comida o a desovar. Si no hay una estrategia unificadora, única, todos unidos para un objetivo que no es electoral, sino de libertad, si eso no lo hay, yo no digo que van a fracasar, pero el ciudadano se va a seguir quebrando. Y si yo pierdo la fuerza del ciudadano, pierdo la fuerza para tumbar este gobierno. Sí. Bueno, hora y media. Gracias, muy sabrosa conversación. Hora y media que pasó rapidísimo, como en 5 minutos. Que contigo da un gusto hablar. No, contigo da un gusto hablar. Bueno, ¿okay? Está bien. Bueno, un abrazo, ¿sí? Un abrazo. Dios y patria para todos. Ajá. Bueno, Iván Carratú, el hombre que le salvó la vida a Carlos Andrés Pérez con el golpe del 4 de febrero, con quien salieron justamente valientemente mientras Chávez Frías se escondía en lo que ahora es el Museo Militar, que era el Museo Histórico, ¿no? Ahora, sí. Ahora se llama otra cosa. Cuartel de la Montaña. ¿El qué? El Cuartel de la Montaña. Él es doctorado en Ciencias Políticas en la Central, tiene máster en Gerencia para la Defensa en el IESA y también en Washington. Bueno, ahí está vicealmirante Iván Carratú Molina. ¿Te faltó algo? ¿Qué? Degradado. A mucha honra, a mucha honra. Muchas gracias, Napoleón. No, gracias Saludos a la audiencia. Un placer conversar contigo. Chao.